Hola, ¿cómo están? Buena noche de domingo, ya 11 de diciembre, ya fin de año. Pues bien, vamos a ir rapidito porque si no se hace muy largo el video. Este es un caso de diagnóstico de una Homer que tenía pérdida de potencia. El cliente le reporta al taller que nos hizo favor de pedirnos ayuda, de que después de un par de horas de manejo, empezaba a perder potencia, ¿no? Nuestro compañero del taller eh, direccionaba su diagnóstico hacia bomba, pero no tenía el total de certeza. Incluso estaba atorado porque no había podido conseguir la bomba de combustible. A su vez, el cliente acude con él porque ya traía el diagnóstico de bomba de combustible de un tercer taller, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando de ajustes de combustible, línea de datos y osciloscopio. Bien. Código de error P0300. Aquí está algo interesante. Pueden ver que aquí básicamente las cuentas de falla encendido se centran en el cilindro 2. Hicimos algunas pruebas, después básicamente se centran en el cilindro 3 y en el 1. En el 2 ahora hay muy poquitas cuentas y hay algunas en el 8. Y después hay básicamente cuentas en el 3, en el 1, en el 8, ¿sí? Y el 2 prácticamente está igual que el 6. Eso nos habla de una falla aleatoria, P0300 tal cual el código de error, ¿no? Eh, Ajustes de combustible, esta es una prueba en taller, en el taller, y pueden ver que los ajustes son prácticamente perfectos, ajusta menos del 8%, eh, que es la zona verde, a una 3000 revoluciones, ¿no? Pero si pueden observar aquí lo que nos está faltando es carga, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes errores que se está cometiendo en el diagnóstico. Aquí el flujo de corriente en la bomba, 6 amperes en taller, insisto. Y decía, es uno de los grandes errores que se está cometiendo el que de repente no salimos a probar los carros, ¿no? Y no consideramos el costo de combustible y no consideramos el costo y el riesgo que tiene salir a hacer una prueba de camino. Bueno, entonces aquí se modificaron las revoluciones con una prueba de carga hasta 1500 revoluciones. Estoy diciendo una prueba con carga, por lo tanto la presión en el múltiple subió, sin embargo la presión se mantuvo, ¿no? Momento de hacer una prueba de camino, no tenía mayor sentido estar ahí. Hicimos una prueba de eficiencia volumétrica, llegó a 5079 revoluciones, 220 gramos de aire. Y aquí quiero que observen algo curioso. Al bajar las revoluciones, al desacelerar, es cuando sube la presión en el riel, ¿no? Este sistema tiene un control por una bomba controlada por un módulo de control dedicado. 86% de eficiencia volumétrica, con un ajuste de combustible bueno. Realmente no nos ayuda mucho en este momento esta prueba, porque habría que entender el contexto y de aquí es donde está lo interesante. 86%, algo bajo para ese vehículo, me hubiera gustado ver 90, tampoco está del todo mal. Y en ese momento que se hizo la prueba, el vehículo se comportó bien. Sin embargo, hicimos una segunda, una tercera prueba. Y quiero que vean que en estas otras pruebas, aquí tengo la presión en el múltiple. La presión barométrica en esa ciudad era de 86 kilopascales. Por lo tanto, cuando está en estas zonas altas, son aceleraciones a fondo. Aquí está la presión en el riel. Entonces quiero que vean que al acelerar a fondo, en esta zona empezó cierta turbulencia, después sube la presión y después empieza a caer. Ok, si observamos el sensor de oxígeno, en el momento en que yo acelero a fondo, que es donde está el cursor naranja, esto se debió de ir a mezcla rica. Voy a dibujar cómo se debió de haber comportado. Esto inmediatamente debió de permanecer así por todo el tiempo que yo estuve acelerando a fondo, es decir, por toda esta zona, ¿no? Otra cosa a destacar es que en el momento en que yo desacelero, es cuando la presión se eleva, ¿sí? Entonces, y aquí se vuelve a repetir exactamente el mismo comportamiento, acelero y en lugar de enriquecer, empobrece. Esa es una condición que se llama de enriquecimiento de combustible.
que justo debería estar aquí, por aceleración. Esto debería estar algo así. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos ver en realidad? Observen esta zona de aquí. Que si bien pareciera mantenerse la presión, bueno, a excepción de esta zona, está así, aquí empieza a caer la presión. Entonces, esto nos lleva hacia bomba de combustible, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo está integrado el circuito de bomba de combustible? Circuito de sensor de presión, cableado, unidad de control, cableado, módulo de control de bomba, cableado, bomba de combustible. ¿Ok? Aquí está el diagrama eléctrico. Lo que hicimos fue conectar el positivo y negativo, es decir, estos dos cables que están remarcados, que son referencia baja y pump control, ¿no? Es un control PWM por positivo, ¿no? Y aquí pueden ver que graficamos en canal negro el ciclo de trabajo, ahí está variando. Aquí hay una primera, dos observaciones. Una, bueno, voy a regresar a la hoja anterior. Vean la tensión, 15.36. Este voltaje no solo estaba del módulo a la bomba, sino en general en el vehículo. Entonces ahí hay un segundo problema, sistema de carga. Aquí observen cómo cae la tensión al aumentar el ciclo de trabajo. Eso lo hizo un par de veces. Esta es la segunda, ¿sí? Sin embargo, aquí lo más interesante es esto. El diferencial de voltaje permaneció en 1488 cuando yo aumenté el ciclo de trabajo al 100%. ¿Qué quiere decir? Que el módulo de control sí estaba comandando a la bomba, pero la bomba es la que no podía mantener no solo la presión, sino en realidad el caudal de combustible, ¿sí? Por eso es que aquí, aunque la presión se mantiene constante, tengo una condición de mezcla pobre, ¿sí? Aquí en esta zona estrictamente se mantiene constante porque la presión empieza a caer de aquí para acá, pero tengo una condición de mezcla pobre. Entonces el problema es caudal. Revisamos también mediante diagnóstico térmico módulo de control de bomba, que es esta imagen anterior, y contrapresión por el catalizador, ¿no? Esto no es un patrón térmico de un sistema de escape con restricción. Aquí lo más importante, si hubieran llegado a la refaccionaria con la misma bomba, el problema hubiera persistido. Creo yo que aquí lo más importante es validar que el número de parte instalado es el adecuado para esta camioneta. Magnífica noche.